Bien, bueno hermanos, que Dios los bendiga. Es una bendición estar aquí con ustedes. Hoy queremos aprovechar para poder compartir un tema que hemos estado compartiendo ya en otros momentos, pero que es muy importante porque realmente Habacuc sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 2, que escribamos la visión en tabla, porque si escribimos la visión, entonces cualquiera que lea en lo que está escrito va a poder seguir esa visión. Así que hoy estamos aquí, hermanos amados, para compartir un poquito más sobre el tema de el poder de la visión. Es muy importante. Mire, vea lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con experiencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, quiere decir que el apóstol Pablo tenía muy claro cuál era su visión. Él sabía perfectamente, bueno, que podía presumir de sus conocimientos, que podía hablar mucho de sus experiencias. Sin embargo, él decidió solamente hablar de Jesucristo y de este crucificado. Toda esta semana hemos estado hablando de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Cuando tenemos clara la visión de lo que Dios quiere para nosotros, entonces recuerde, aunque parece que estamos viendo diferentes visiones, aunque parece que tenemos diferentes perspectivas, pero realmente vamos a estar con un rumbo fijo, vamos a tener una meta específica, un propósito específico, y de esa manera, bueno, ya es más fácil que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos ir hacia donde tenemos que ir. Ya explicamos en otro momento que a veces tenemos diferentes percepciones de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque unos lo ven, como ustedes lo ven de aquel lado de la pantalla, ustedes lo ven de otra perspectiva. Ustedes están viendo algo que yo no estoy viendo, y entonces ustedes pueden aferrarse a decir que verdaderamente lo que ustedes ven es verdad, y lo que yo estoy viendo, yo me puedo aferrar a decir es verdad lo que yo estoy viendo. Y aunque los dos tenemos razón, pero de todos modos la perspectiva es diferente, pero la verdad sigue ahí. Entonces tenemos que aprender un poquito más de lo que es el poder de la visión, ¿sí? Bueno, así que podemos ver qué es la visión. Déjenme leerle lo que dice la palabra de Dios. La visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. En otras palabras, si Dios le abre el entendimiento a alguien, no es para que ese alguien se distraiga, sino para que ese alguien ejecute aquello que se le está ordenando, aquello que se le está mandando, y se alinee a la voluntad de Dios. Como dice el libro de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén. Diga hacedores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. O como dijo aquel proverbio, que a Dios orando y con el mazo dando. Así que, ¿a qué le vamos a dar? A lo que el Señor quiere que le demos. ¿A dónde vamos a ir? A donde el Señor quiere que vayamos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Y luego dice: todo cuanto existe se ha originado por una visión que Dios tuvo de la creación. Al trasladar al hombre la capacidad
el Señor espera que luche por alcanzarla, ejecutando su idea creativa. La visión es el motor que ha impulsado a líderes destacados, quienes han forjado el destino de toda una nación, sobreponiéndose a todo tipo de adversidades. Gloria a Dios. Como hemos dicho ya en otra ocasión, Dios, nuestro querido Dios, es el creador del universo. Y Él tuvo un ingenio tan tremendo que todavía hay muchísimas cosas en nuestra tierra, en nuestro universo, en la naturaleza, en la propia organismo de los hombres, que nosotros los vemos, los analizamos, los estudiamos y nos sorprenden. Nos sorprenden porque es maravilloso lo que Dios creó. Amén. Decía el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas cada una de las cosas que se iban a desarrollar en mí, sin faltar ninguna de ellas. Así que gracias a Dios, porque Dios se manifiesta creando todas las cosas, sosteniendo y manteniendo, dando mantenimiento a todas las cosas. Pero esa capacidad creativa también nos las dio a nosotros. ¿Para qué nos las dio? Bueno, para que nos enfoquemos, diga, para enfocarnos. ¿Sabe que en estos días hay muchas ocupaciones para las personas? En estos días cada quien está ocupado de sus propios asuntos, de sus propios negocios. Cada quien está haciendo lo que quiere hacer. Cada quien en sus estudios o en su trabajo, cada quien en las cosas que cree que parece que son más importantes que servir a Dios, que amar a Dios, que honrar a Dios, que obedecer el mandamiento de Dios, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Todo lo demás, todo aquello que las personas están buscando ahora mismo están ocupados y están invirtiendo tiempo para hacer todas esas cosas. Dios dice: eso es pan comido para mí. Solamente tienes que buscarme a mí de todo corazón. Y si me buscas a mí de todo corazón, entonces todo lo demás que tú estés buscando vendrá por añadidura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? La visión es el motor que ha impulsado a líderes destacados, quienes han forjado el destino de toda una nación, sobreponiéndose a todo tipo de adversidades. Lo que decíamos del apóstol Pablo al principio. Bueno, él tuvo persecuciones, a él lo apedrearon, a él lo aserraron, a él lo persiguieron, a él se encontró con falsos hermanos en el camino, en su vida, con enemigos gratis, naufragó muchas veces, estuvo en la cárcel, lo azotaron muchas veces, pero él nunca perdió la visión, él nunca perdió el rumbo. Él sabía a qué lo había llamado nuestro Señor Jesucristo, y él se concentraba en hacer lo que nuestro Señor Jesucristo le había encomendado. Así que de esa manera, hermanos, también nosotros debemos de esforzarnos para cumplir la visión a la cual el Señor nos ha llamado. Otro ejemplo muy claro es el de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente tuvo oportunidad de librarse de ser azotado, de ser herido, de ser masacrado, de ser escupido, de que le mecieran la barba, de que le jalaran los cabellos, de que lo patearan, de que le escupieran. Él podía haberse librado de tantos azotes. Usted haga la cuenta. Sí, es verdad, se dice la palabra
que le dieron 39 azotes, o 40 menos 1. Pero acuérdese que cada una de las puntas del látigo tenía en la mera punta otros 7 diferentes látigos chiquitos, y en la punta traían amarrado como un huesito filoso, de tal manera que cada azote, bueno, no era un solo azote, eran 7 azotes, y el huesito cuando entraba penetraba totalmente y rasgaba totalmente la piel. Jesús pudo haberse librado de eso. De hecho, él le dijo a las mujeres: ¿ustedes no creen que yo puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y esa legión de ángeles me va a salvar a mí? Puede acabar con todos los romanos en un santiamén. Dios puede librarme a mí. Pero él sabía la profecía de Isaías 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero y como raíz en medio de sus enemigos. Dice que despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Diga: por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Diga: sobre él. Sobre él. Amén. Entonces, hermanos, incluso hubo un momento en que él estaba en el huerto de Getsemaní, y todavía él oró diciendo: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pues que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, hermanos, aquí tenemos 2 alternativas. Podemos hacer nuestra voluntad o podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué escoge usted? Dios. Si escoge la voluntad suya, quizás prospere, quizás gane mucho dinero, quizás usted termine siendo muy exitoso, muy rico, pero al final de cuentas usted se va a perder. Porque eso dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre si granjea a todo el mundo y pierde su alma? Dios respeta si usted hace o decide hacer su propia voluntad, pero realmente Dios quiere que hagamos su voluntad. Ese es el poder de la visión. El poder de la visión, hermanos, hace que nosotros no tengamos tanto cuidado de nosotros mismos, sino más bien cuidado de agradar a Dios. Amén. Cuidado de obedecer a Dios. Eso es lo que decía el apóstol Pablo otra vez. Él decía: pues si es necesario que vaya a Jerusalén y ahí sea aprendido y azotado, no importa. Yo estoy dispuesto a dar mi propia vida para obedecer a Dios. Amén. Así que, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo tenía una convicción tan fuerte y tan sincera de lo que era la visión que Dios había puesto en su corazón, que era una visión firme, determinante y clara. Hermanos, que él incluso llegó a decir: para mí vivir es Cristo. Mientras vivo, voy a vivir para Cristo. Voy a servir a Cristo. Me levanto para Cristo. Como de Cristo. Paseo con Cristo. Hablo de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, decía con mucha claridad, lo dijimos: me propuse no saber de otra cosa más que de Cristo crucificado. Amén. Le decía a mi esposita, hace unos días tuve una reunión con una personita, y esa personita empezó a contarme sus problemas y bueno,
yo noté que ella no tenía prisa y que lo que tenía prisa era por sacar todo lo que le estaba pasando. Y yo dije, bueno, si ella no tiene prisa y tiene un tiempecito, entonces eso es lo que yo quiero. Y empezamos a compartir la palabra de Dios. Recuerde que es lo que compartimos. Hermanos amados, las 4 verdades espirituales de que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros. Esa es la primera verdad. Y la Biblia dice así, usted lo sabe, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que le dije que Dios la amaba y tenía un plan maravilloso para su vida, a pesar de todo lo que estaba pasando. Si ella se entregaba a Jesucristo, le dije, no es que se van a acabar tus problemas de tajo, pero sí Dios te va a ayudar para que se vayan resolviendo. ¿Está bien? Así que gracias a Dios, después de un buen rato de estar platicando, ella abrió su corazón a Jesucristo, entregó su corazón a Jesucristo, le pidió al Señor que le perdonara sus pecados y ahora ella es nuestra hermana. De igual manera, así cada personita que nos está viendo hoy, el Señor nos mandó a una cosa, a predicarle la palabra, no tanto a hablar de nosotros, a hablar de Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque Jesucristo le ama, amigo. Porque Jesucristo está ahí al lado de usted en este momento. Aunque usted dice, ¿dónde estás, Dios? Pues Dios está ahí a su lado. Está tocando a la puerta de su corazón. Y le dice, abre tu corazón para que yo pueda entrar a ti y pueda ayudarte y pueda darte una vida nueva y diferente. Porque esa es la primera verdad. Dios nos ama, tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y la segunda es que todos somos pecadores, porque la Biblia dice, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tenemos que entender que no estamos vivos porque somos muy listos, porque ganamos mucho dinero, tenemos mucho talento, tenemos un buen negocio, una empresa. No, estamos vivos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dios quiere que nosotros cumplamos, hermanos amados, los propósitos por el cual Dios puso a su iglesia sobre la tierra. Y bueno, recuerde, son 5 propósitos y tenemos que cumplirlos como iglesia. Dios nos creó para que nosotros le adoráramos. Dios nos creó para que nosotros estuviéramos en adoración y en alabanza continua, agradable a Dios, que le glorifiquemos, que oremos, que le alabemos y le agradezcamos todas las cosas que Él tiene para nosotros. Pero obviamente también Dios nos creó para que nosotros nos amáramos los unos a los otros. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos creó para tener coinonía, para que convivamos, para que nos amemos, para que nos respetemos, para que nos ayudemos los unos a los otros, para que le echemos la mano a aquel que necesita apoyo, ayuda. De hecho, usted en esta hora que nos está viendo, incluso puede hacer una llamada y nosotros le vamos a atender con mucho gusto en este momento, a la hora que sea. Hoy estamos seguros que Jesucristo le ama y tiene una vida maravillosa para usted. Y si quiere, vaya anotando el número de teléfono para que usted nos llame en cualquier momento y nosotros le vamos a atender con gusto, ya sea hacemos una oración por usted, le damos una consejería o le ministramos o hacemos una cita para que usted pueda venir aquí y ser atendido totalmente. Bueno, de hecho,
Si usted puede anotar el número de teléfono, es 55 74 07 28 22. Lo repetimos para que usted lo anote, y de todos modos usted puede repetir este video y agarrar ese número. Otra vez lo volvemos a decir, y es 55 74 07 28 22. Así que ahí estamos a sus órdenes. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ama y Él nos creó para que conviviéramos, nos animáramos y ayudáramos los unos a los otros. El tercer propósito por el cual Jesucristo nos creó, puso a la iglesia sobre la tierra, es para que nosotros atraigamos a otras personas hacia Jesucristo. Se llama evangelismo. Evangelismo según necesidades. Según lo que la gente necesite, nosotros estamos para servirle, para ayudarle, para apoyarle y para orar por usted. Así que, hermano amado, usted puede participar en alguno de estos ministerios, sea el de adoración y alabanza, o el de comunión y compañerismo, o en el de evangelismo. Pero también hay otro propósito por el cual el Señor creó a la iglesia, y ese otro se llama discipulado. Diga discipulado. Discipulado. Muy bien, eso es parte de la visión que Dios quiere para Avance de Fe, y para cada una de las iglesias de Avance de Fe, y para cada una de las iglesias que conocen a Jesucristo y tienen a Jesucristo en su corazón. Discipular. ¿Sabe que el discipulado es aquella actividad que nos ayuda para que nosotros crezcamos espiritualmente? El discipulado es el que nos ayuda a madurar, como dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a un mismo pensamiento, a un mismo sentir, a un mismo propósito, a una misma meta, hasta que todos lleguemos juntos. Amén. Este evangelismo y discipulado obviamente va de la mano todos estos propósitos por los cuales el Señor creó a su iglesia. Todos estos van combinados unos con los otros. El evangelismo atrae a las personas. El discipulado hace que nosotros conservemos a esas personas, las establezcamos en el camino de Dios, e incluso les ayudamos a crecer hasta que tengan la mente de Cristo. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué quieren tener la mente de Cristo? Para que a su vez ellos lo que aprendieron de nosotros lo pongan en práctica. Mire, hermano, al final de cuentas, la naturaleza misma nos enseña que sembramos una semilla de manzanas, y la meta final de esa semilla ni siquiera es producir otras manzanas. ¿Cuál es el propósito principal? Producir más árboles que produzcan manzanas, y esas manzanas otra vez más árboles que produzcan manzanas. Esto hace el discipulado. Tenemos que dedicar un poco de tiempo todos los días tener un devocional bíblico, todos los días reunirnos en las casas, como dice Hechos 2:42 en adelante, que todos los días los discípulos se reunían predicando en el templo y por las casas, y enseñando lo que habían aprendido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy podemos decirle que una de las herramientas, uno de los instrumentos que Dios estableció para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la gente sea atendida,
para que las necesidades de las personas sean atendidos, para que se les pueda ministrar personalmente de a uno por uno. Esa herramienta se llama células. Diga células. Células. Dios quiere que nosotros aprovechemos esta cuarentena. Dios quiere que nosotros aprovechemos para que ahora que tenemos que estar en casa, que tenemos que estar ahí con la familia, bueno, vayamos, busquemos a alguien que sea nuestro vecino, que sea nuestro familiar, que esté ahí cerquita, que no sean muchos, pero podemos tener reuniones en casa. Nos han dicho 5, 8, 10 personitas en una casa. Está bien. Así que de esa manera podemos hacer una célula. Podemos buscar a tres casas o 2 casas de 2 hermanos en un solo lado, y un día a la semana se pueden reunir ustedes para ahí tener un momento de oración, un momento de estudio de la palabra de Dios. Obviamente, tú vienes a mi casa esta vez y a la otra vez yo voy a tu casa a la otra semana. Esta vez tú das el estudio en mi casa y a la otra vez yo doy el estudio en tu casa. Con reservas, con precaución, claro que sí, pero, y que no sea un grupo grande de personas, pero que sea un grupo en el que estén las personas que tú amas, las personas que te aman a ti, o las personas que tú invites, un familiar, un amigo, un vecino, alguien, para que escuche la palabra de Dios y se salve. El último propósito por el cual Dios estableció a la iglesia sobre la tierra, obviamente es el ministerio. Para que la iglesia ministre a los demás, para que la iglesia sirva a los demás, para que la iglesia trabaje organizada, para que la iglesia le eche ganas, crezca la iglesia, se multiplique la iglesia. ¿Con quiénes? Con las personas que nosotros, hermanos amados, las invitamos a una célula. Esta es una herramienta, se llama la herramienta de las células o la visión de las células. Hay muchas herramientas que Dios nos ha dado, pero hermanos amados, cuando nosotros vemos las características de una visión, nos damos cuenta que es posible tener células en las casas con pocas personas que escuchen la palabra de Dios. Así que número 1, ya vimos lo que es la visión. Número 2, rápidamente vamos a mencionar algunas de las características de una visión dada por Dios. ¿Cuáles son las características? Número 1, es la fuerza motivadora de grandes líderes. Ya vimos que Pablo tenía la visión muy clara. Jesús tenía la visión muy clara. Moisés tenía la visión muy clara. Así que se vino de allá, de donde estaba con su suegro, cuidando las ovejas y obedeciendo a la voz de Dios, tomó la visión y se vino a Egipto para encarar al faraón y decirle al faraón: deja ir a mi pueblo. Y usted ya sabe que cada vez que vino con Faraón, le costó a él, le costó al pueblo más azotes, más trabajo, más presiones, más dificultades, y en lugar de que la visión progresara y en lugar de que la visión avanzara, parecía que era peor, parecía cada vez peor. Pero gloria a Dios, Moisés se aferró a la visión, y la visión era lo que Dios le había ordenado: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y entonces, hermanos, se aferró Moisés. Dios respaldó a Moisés junto con su hermano Aarón, y por fin, usted sabe la historia, el pueblo de Israel salió triunfante. Al principio Faraón decía: bueno, vayan nada más los hombres y dejen a las mujeres y a los niños.
Después les dijo, bueno, está bien, llévense a las mujeres y dejen a los niños. Después dijo, bueno, llévense a las mujeres y a los niños, pero dejen el ganado. Y entonces Moisés dijo, bueno, ¿y qué le vamos a sacrificar a nuestro Dios? Moisés persiguió la visión. Moisés se aferró a la visión y, hermano amado, sabemos que triunfó, sacando al pueblo de Israel de Egipto, amén, hacia la libertad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Así que, hermano, amigo que estás ahí, no desmayes, no flaquees, no tires la toalla. El éxito, la bendición, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la sanidad que Dios tiene para ti están a la vuelta de la esquina. Persevera, por favor, en el nombre de Jesucristo, y Jesucristo te va a ayudar, porque ahora mismo Él te está viendo. Él sabe que tienes alguna necesidad, algún problema, alguna situación difícil, y Él te sigue diciendo que el que pide recibe, que el que busca halla, que el que llama se le abre. Él sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Así que, hermano amado, persigue la visión. Amigo, persigue la visión. No te rindas, no te rindas. El Señor ha dicho en Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, no estás solo. Amigo, no estás solo. Jesucristo está contigo. Persigue la visión, persigue la visión, persigue la visión, y tarde o temprano, dice Habacuc 2:2, dice que aunque tardare, pero la visión va a llegar, se va a cumplir. Así que tú no te rindas, adelante, échale ganas, que mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está con el mundo. Mayor es Dios que cualquier plaga, que cualquier epidemia, que cualquier terremoto, que cualquier tsunami, que cualquiera cosa que quiera destruirnos. Somos hijos de Dios. Amén. El Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Así que adelante. Otra característica de la visión es que es poder que vivifica. Gloria a Dios. En otras palabras, es como la gasolina que nos impulsa. Tengo que seguir, tengo que echarle ganas, no importa lo que pase. Llueva, truene, relampaguee, tiemble, no importa. Dice el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Dios es nuestro amparo. Hermano, no temas. Aún dice la palabra que pueden titubear los reyes, que pueden titubear la tierra, pero el Señor nuestro está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, gloria a Dios. Así que, mire, otro ejemplo de perseguir la visión es Noé. Usted ya sabe que en los tiempos de Noé no llovía. Dice la palabra de Dios que había un vapor que regaba toda la tierra, todas las plantas. No llovía para nada. Y entonces Dios le dice a Noé, hazme un arca. Como que no tenía sentido esa orden. Como que decir, bueno, un arca, ¿para qué quieres un arca si aquí ni siquiera llueve? Y ya le dijo, hazla de tal medida de ancho, tal medida de largo, tal medida de alto, tantos pisos va a tener, y hasta arriba pone una ventanita, y bueno, y mientras estás haciendo el arca,
predícale a la gente, dile a la gente que se arrepienta de su maldad, porque dice Génesis capítulo 6, que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que le pesó a Dios el haber formado o creado a los hombres y puesto sobre la tierra. Entonces él había decidido destruir, él había decidido acabar con toda la humanidad, incluyendo aún a los animales. Por eso durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Pero mientras Noé construía el arca, estaba predicando a la gente. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se reía de Noé, se burlaba de Noé y decía: estás loco, ¿para qué estás haciendo eso? Estás perdiendo el tiempo, aprovecha el tiempo, disfruta la vida y deja de estar haciendo cosas que no tienen sentido. Hasta es posible que alguno de los hijos de Noé también le haya dicho: papá, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo haciendo esta arca? Y bueno, mira, la gente se burla de ti, se burla de nosotros. Pero Noé tenía la visión bien clara. Él sabía que tenía que hacer un arca, porque esas eran las instrucciones de Dios. Porque eso es lo que Dios le había ordenado que hiciera. La voluntad de Dios y no su propia voluntad. Y usted ya sabe la historia. Sí. Cuando Noé terminó el arca, ninguna persona quiso subirse al arca, ninguna persona quiso salvarse. Y entonces, cuando terminaron de subir todos los animales, dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta. Y mire, hermano, Apocalipsis 5 dice que cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Por eso hoy estamos aquí transmitiendo este mensaje, este estudio de la palabra, tanto para hermanos como para amigos, para familiares, para que usted sepa que ahorita está abierta la puerta todavía de salvación. Que esa puerta basta para entrar en ella y salvarse. Esa arca es una representación de Jesucristo. Que Jesucristo, todavía con los brazos abiertos, sigue diciendo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él quiere entrar en tu corazón. Él está diciendo en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quizás tú andas desviado del camino. Quizás tú no sabes ni siquiera cuál es el sentido de tu vida. Quizás tú no sabes ni siquiera para qué estás aquí sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito por el que estás aquí? Hoy, querido amigo, recuerda, Dios es el que te creó y todo comienza con Dios. Así que tú acércate a Dios, ven a Dios y Él te salva, Él te perdona. Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hoy recibe a Cristo en tu corazón. Hoy ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo, porque Él todavía tiene la puerta abierta. No importa que tú seas como el hijo pródigo, no importa que tú hayas malgastado, no importa que tú hayas pecado de otra manera, no importa. El Señor te ama y el Señor ahora mismo todavía está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por favor, sálvate y persigue la visión. También tú sálvate y también tú abre tu casa para que otras personitas también conozcan a Jesucristo. Llámanos a ese teléfono. Tenemos a consejeros
que podemos enviar a tu casita para que ellos también te atiendan, para que ellos también puedan apoyarte, orar por ti, o ver cuáles son tus necesidades y apoyarte. Así que, por favor, sálvate. Vamos a hacer una pequeña oración. Y en esa oración, bueno, en un momento más, tú vas a abrir tu corazón, lo vas a invitar para que Él te perdone y Él te va a perdonar. Y si tienes una enfermedad, Él te va a sanar. Así que pon lista tu pluma y pon listo tu corazón para que cuando hagamos la oración, tú vengas también a recibir a Cristo en tu corazón. Otra característica de una visión dada por Dios es que puede ser reproducida por un líder de éxito. En otras palabras, yo estoy predicando ahora, en algún momento determinado, a muchos de los hermanos que me están viendo también van a empezar a predicar la palabra de Dios, a usar los medios que Dios nos ha permitido tener para que ellos también prediquen la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchos no quieren predicar? Y mucho menos por los medios. Porque dicen, ¿qué tal si la riego? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué tal si digo malos versículos? ¿Sabes una cosa? Todos fallamos. Todos nos hemos equivocado. Los pastores también nos hemos equivocado. Los pastores cuando empezamos cometimos errores garrafales y bueno, pero Dios en su misericordia todavía nos tiene de pie. Así que no temas, abre tu casa. Tú puedes dar el estudio en tu casa, pero de preferencia invita a que alguien dé el estudio en tu casa y tú das el estudio en la casa de alguien más. O tú puedes predicar. La visión puede ser reproducida. Yo te enseño a ti, tú enseñas a alguien más, ese enseña a alguien más y así nos vamos enseñándonos los unos a los otros. Eso hicieron los discípulos, eso hicieron los apóstoles de Jesucristo. Ellos aprendieron de Jesucristo, del Maestro, luego ellos les enseñaron a alguien más, y luego a otros más, como Pablo le enseñó a Tito, le enseñó a Timoteo, le enseñó a muchas personas. Después ellos reprodujeron la visión. Hermanos, el llamamiento es para nosotros. También nosotros no cerremos nuestro corazón. Digámosle a Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Así que abra su casa y siga invitando a alguien para que reciba a Cristo en su corazón. No se rinda. Que uno no quiso, que Dios lo bendiga. Lo amamos, ya en otra ocasión tendrá la oportunidad. Pero alguien va a responder que sí. Terminamos con el tercer punto. Primero, que es visión. 2 características de una visión dada por Dios. Y 3, definición e identificación de la visión. Hasta ahora usted ha comprendido lo que es una visión y las cualidades que la identifican como proveniente de Dios. Es importante que sepa que la visión está asociada a un liderazgo, a un ministerio y por lo tanto usted está comprometido también para desarrollar ese ministerio que Dios le ha dado de acuerdo a sus dones y ministerios. ¿Está bien? Así que adelante, échele ganas y vamos a seguir en oración.